Buen Pablo, Diana, Sandra y Esther. Muy bien, ya estamos otra vez en la sesión. Bueno, entonces ya quedamos que esto es un proyecto de investigación, ¿sale? Bueno, en el proyecto de investigación, bueno, yo les voy a recomendar, porque no me va a alcanzar la clase para explicar, les voy a explicar las instrucciones, pero los contenidos, algunos contenidos los voy a es- a explicar el viernes, ¿sale? Entonces yo les recomiendo que se esperen hasta el viernes, terminen la actividad, si así es como lo van viendo, y después de la clase del viernes, si está bien su actividad con lo que yo les diga, la suben, si no, pues la mejoran, ¿sale? Yo les recomiendo esto. La otra ya la pueden empezar a hacer y la pueden empezar a subir, pero esta yo les recomiendo que nos esperemos al viernes, ¿sale? Bueno, aquí dice, selecciona un tema de investigación. Te sugerimos que lo hagas acerca de la legislación de las drogas, de manera que podrás utilizar la información que hallaste en las actividades de la semana 2. Pero si prefieres, lo puedes hacer de otro tema. Yo les recomiendo que lo hagan de otro tema. ¿Por qué? Porque la preparatoria es un espacio en donde ustedes pueden aprender de, de muchas cosas. Hay muchísimos temas, no solamente en la legislación de las drogas o de la marihuana, que ustedes pueden empezar a desarrollar. Por ejemplo, eh, ¿como qué temas a ustedes les gustaría investigar? Por ejemplo, a mí yo ya les dije, ese de los si hay una epidemia en los jóvenes sobre el uso de redes sociales. Por ejemplo, ese tema me gustaría mucho. O, por ejemplo, me gustaría hablar sobre cómo está impactando el cambio climático en mi entorno. Por ejemplo, si yo fuera de Yucatán, vieron que pasó el ciclón por ahí, pero era un ciclón que venía en sentido contrario, nunca del Golfo de México agarró esto, hizo esto, y siempre los ciclones hacen esto. Entonces, a mí me interesaría mucho eso. Ok, astronomía, muy bien. O sea, por ejemplo, sí, de astronomía, pero hay que focalizarlo, hay que encontrar un enfoque. ¿No? ¿Cuál puede ser, cuál es el proceso de formación de un astrólogo? O, por ejemplo, creo que va a pasar un, un cometa, Pablo, y que se va a ver, dicen que muy cercano, no del tamaño de la luna, pero que sí lo vas a poder, visualizar. Entonces, puede ser ese un tema, ¿no? A ver los demás, ¿qué otros temas les pueden gustar? Es un poquito complejo, Pablo, en donde sí necesitarías un conocimiento especializado. Eh, a ver, a ver, dame otras ideas de otros temas, Pablo. Un poco temas más sociales que estarían vinculados a nuestro entorno, exactamente la violencia intrafamiliar, o sea, cómo afecta en el desarrollo de los niños. Ese tema me parece muy bueno. Eh, el maltrato animal, eh, los embarazos en los adolescentes o juveniles. eh, a ver, piénsenle otro tema. Por ejemplo, yo les voy a poner un caso de la contaminación en el río Lerma, ¿no? Factores que determinan la contaminación en el río Lerma. El río Lerma, no sé si lo conozcan, era un río, no sé, ahorita es muy caudaloso, que está en el Estado de México y que llega hasta la Ciudad de México. O sea, es uno de los ríos más importantes de México. Permítanme un segundito. Aquí está ya. Perdón, es que estoy guardando la grabación de la primera, ¿no? A ver.
Sí, sí lo conoces, sí, muy bien, Marister. Entonces, yo ya escogí un tema, ¿no? Que es los factores que determinan la contaminación del río Lerma. ¿Sale? El problema, si ustedes revisan los documentos de clase, yo voy a revisar uno el viernes. Vamos a ver un material de clase que tiene que ver con título, algo así. Ahorita les digo bien para que lo revisen. Te dice que un problema se hace en forma de pregunta. ¿Sale? Tú para desarrollar un problema tienes que hacerlo en forma de pregunta. Incluso como Pablo nos puso el ejemplo, ¿no? ¿Cómo afecta a los adolescentes el uso de Internet? Ese es un problema de investigación. O sea, tú te estás haciendo una reflexión, un cuestionamiento. Por ejemplo, en este caso sería, ¿cuáles son los factores o cuáles son los contaminantes eh, que más se detectan en el río Lerma? ¿Sale? Estoy planteando un problema porque lo que yo tengo que hacer es identificar cuáles son los contaminantes más peligrosos que se encuentran en el río Lerma. Fíjense cómo yo le puedo ir sumando palabras. Ajá, pero lo interesante aquí es que ya puse mi reto cognitivo, ya problematicé. Si yo digo factores los factores más importantes o los contaminantes más importantes del río Lerma, yo me pregunto cuáles son esos factores o esos contaminantes, perdón, que, valga la redundancia, están afectando al río Lerma. ¿Sale? Entonces, ahí yo ya avancé en mi problema, ya lo cuestioné, ya hice una pregunta, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo de la violencia intrafamiliar, yo puedo decir cuáles son los factores que detonan la violencia intrafamiliar. ¿Sale? Por ejemplo, más al rato vamos a ver la hipótesis. La hipótesis es una aseveración. Yo puedo decir que uno de los detonantes de la violencia intrafamiliar es el alcoholismo en los hombres. Fíjense, pero eso es una hipótesis, ahorita regreso. Pero yo ya hice la pregunta. Por ejemplo, el bullying, exactamente, o el ciberbullying, como tú lo señalaste hace rato. Yo puedo poner como título el ciberbullying en los adolescentes a dónde vive tu sobrina, en qué municipio o alcaldía, o de qué secundaria o preparatoria, no entendí bien. Tú puedes poner eh, factores que detonan el ciberbullying en adolescentes de la alcaldía o del municipio tal, ¿no? Entonces yo ya puedo decir, qué factores son los que generan o qué tipo de perfil de personas son las más propensas a que tengan ciberbullying, ¿no? O cómo se manifiesta el ciberbullying en los adolescentes. Ajá. Casi siempre está encaminada a burlarse de una parte del cuerpo o de sus acciones, ¿sale? Pero aquí en el problema, para cerrar esta parte, por favor, háganlo en forma de pregunta. ¿Sí queda claro? Una pregunta de investigación, como las que les estoy determinando, o como la que puso su compañero Pablo. eh, a ver, Pablo, si la quieres volver a poner, por favor, porque aquí ya no la tengo, si quieres volver a poner la pregunta que retomaste del trabajo anterior, si eres tan gentil. Ajá, esa es la pregunta. Ahora, justifícalo en 6 líneas por qué es necesario efectuar esta investigación. O sea, yo puedo decir que estudiar la contaminación en el río Lerma es muy importante. Ajá, aquí está, miren, esta es una pregunta. ¿Cómo la tecnología afecta tanto positivamente como negativamente la vida de los adolescentes? ¿No?
ahí está, gracias Pablo. Este es un problema. Es un problema, pero redactado en forma de pregunta. ¿Sale? Eso es lo que quiero que pongan en la pregunta número 2. ¿Se entendió? Diana, Sandra, María, ¿sí, sí entendimos esta parte, por favor? Si me quieren decir en el chat. Ok, gracias, Andy. Bueno, entonces, la justificación es socialmente por qué ese tema es importante. ¿Por qué es importante hablar del ciberbullying o del bullying, de la violencia intrafamiliar, de la contaminación del río Lerma? ¿Por qué socialmente eh, y acá climáticamente, también en el río Lerma, es importante? Entonces, yo les recomiendo que en la justificación retomen a un especialista, o sea, investiguen, ya saben investigar, ya saben qué fuentes y qué recursos pueden utilizar y me pongan ahí una cita, ¿sale? Que pongan una cita en donde pongan eh, un autor, ¿no? Por ejemplo, eh, Rodríguez, página 6, indica que la violencia intrafamiliar, ajá, estoy escribiendo en el chat, permítanme. Ahí está, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí estoy poniendo una cita en donde justifico, ¿no? Y bueno, obviamente no solamente es poner la cita, sino que ustedes den su opinión acerca de por qué este tema es relevante socialmente. ¿Sale? Igual en el argumento, argumentenlo, lo pueden argumentar si ustedes quieren con premisa y conclusión, o pueden hacer un argumento ustedes. Lógico, a ver, si aumenta la violencia intrafamiliar, estamos construyendo adolescentes, niños y adolescentes con problemas emocionales que después se van a reflejar en la convivencia con otros niños, ¿no? O sea, están haciendo un razonamiento lógico. Ajá. Si un niño está sufriendo emociones negativas, carga de emociones negativas en su entorno familiar, obviamente que eso lo va a reproducir en su entorno inmediato y vamos a tener niños o que son muy agresivos o niños que al contrario son muy indefensos y muy vulnerables. ¿Sale? Ahora, si ustedes también quieren citar en el argumento, pueden citar, ¿sale? Pueden citar al especialista en la justificación y en el argumento sin problema, ¿eh? Lo importante es que ustedes aprendan de ese tema. Por ejemplo, a Pablo le puede gustar el ciberbullying o no sé si fue a Esther de la violencia intrafamiliar, pero bueno, con todo respeto, no saben del tema. ¿Sí me explico? O sea, tienen una idea por el entorno, porque lo conocemos, pero para formalizar una investigación no tenemos información, incluso yo mismo, yo no tengo información. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues leer a especialistas, aprender y, como decimos coloquialmente, empaparnos para poder hacer un trabajo. ¿Sí queda claro esto? Pablo, Diana, Sandra y María, cómo tenemos que leer y si quieren ustedes ponerlo ahí. Ahora, el punto 5, 3 disciplinas. A ver, si yo voy a hablar de la contaminación del río Lerma, pues ecología,
y explico la ecología. Ingeniería en medio ambiente, ingeniería hidráulica, si estoy hablando de ciberbullying, sociología, psicología, ¿no? Derecho, ¿no? Porque también se penaliza, o ciencias políticas o administración pública que dan políticas públicas, ¿sale? Si yo quiero hablar de violencia familiar, pues está el derecho, está la sociología, hay una disciplina que se llama trabajo social, no sé si la conozcan, hay licenciados en trabajo social que, no sé, no, ustedes han visto que dicen cuando van al IMSS, tiene que pasar con la trabajadora social. Bueno, más o menos es alguien que se encarga de ayudarte a gestionar sobre todo problemas, ¿sale? Yo tengo una experiencia porque de mi cuñado, un amigo, este, se casó con una chica que estudiaba trabajo social y salió embarazada. Y me da mucha risa porque le decía, ella es su mismo objeto de estudio, porque justo las trabajadoras sociales ayudan a las adolescentes que salen embarazadas, ¿no? Y miren, esta chica que estudiaba trabajo social salió embarazada. Entonces, eh, todo esto son las disciplinas. Hay que ponerlas en 4 o 5 líneas, creo, que sí, 4 líneas, y lo ponen, ¿sale? Bueno, formula 2 objetivos de investigación. Los objetivos, por ejemplo, se hacen en verbo infinitivo. Informar, conocer, analizar. Ajá. Por ejemplo, conocer las causas que generan la violencia intrafamiliar. Identificar los factores que detonan la violencia intrafamiliar. Esto se los voy a explicar más a fondo el viernes. Ahorita ya se los estoy dando así muy rápido, pero en principio, para si están tomando nota, vean ustedes que anoten que se generan en infinitivo, verbos en infinitivos. Incluso si ustedes buscan en internet verbos en infinitivos que me ayuden a un objetivo de investigación, les van a salir chorromil. Pero es, por ejemplo, clasificar, identificar, conocer, plantear, registrar, ¿sale? Y por último, la hipótesis. La hipótesis es una aseveración. Les decía que hay un material que me gusta mucho, que está aquí. Se los voy a enseñar. Y ahí viene, permítanme un segundito. Aquí está. Ya para cerrar, perdón. Este, ya me colgué un ratito. Ay, miren, este es el tema, problema, hipótesis. Por favor, léanlo porque aquí te ayuda a sacar los temas y te explica el enfoque. Yo, de todos modos, esto lo vamos a trabajar el viernes, pero adelante, lee ustedes. Miren, la hipótesis, por ejemplo, es una aseveración. La educación a distancia es importante, fíjense la afirmación, en la formación escolar de los adultos en México porque tienen un diseño más flexible en tiempos, contenidos, planes de estudio, acceso y colegiaturas. Esto es el tema, importancia de la educación a distancia en la formación escolar de los adultos. La pregunta es, ¿cuál es la importancia de la educación a distancia en la formación de adultos en México? ¿Se dan cuenta cómo se triangula? Aquí está el tema, aquí hago la pregunta y aquí hago la hipótesis. La aseveración es importante, una afirmación, porque tiene un diseño flexible en tiempos, contenidos, planes de estudios, acceso y colegiatura. ¿Sale? Aquí lo único que le faltó a este documento que me gustó mucho es los objetivos, pero ese yo se los doy por otro lado. ¿Sale? Yo tengo otro documento. Eso es lo que hay que hacer. Les reitero, no lo hagan, no lo suban antes del viernes, ¿sale? Después de la clase virtual, que creo que es a las 5, si me pueden ustedes confirmar, creo que es a las 5 la clase virtual. Eh, Terminando la clase, ustedes ya suben su trabajo. Incluso también me pueden enseñar avances para ver que lo estén haciendo bien.
porque tengo que profundizar en esto se los dice muy rápido, pero para que entiendan los pasos de un proyecto de investigación. Y el otro ya lo pueden hacer y subir sin ningún problema. Ya avanzamos incluso en algunos problemas. Ya Pablo nos compartió el problema eh, y tenemos ahí las disciplinas. ¿Sale? Sería la hipótesis, Pablo, es una respuesta a tu pregunta. Si te refieres a eso en lo que me estás poniendo aquí en el chat, la hipótesis responde la pregunta. ¿Sale? Ahí en la sección de, es una respuesta a lo que tú estás diciendo. ¿Sale? ¿Cómo la tecnología afecta positivamente como negativamente? Afecta positivamente porque los chicos tienen desarrollan habilidades cognitivas que pueden ser útiles en su formación académica, pero negativamente porque pueden distraerlo de sus actividades formativas. Ahí está una hipótesis, por ejemplo. Eso es lo que yo en mi trabajo escrito tengo que demostrar. En un trabajo escrito, en una investigación, tengo que demostrar que sí afectan positivamente, pero también afectan negativamente. ¿Sale? Pero eso lo trabajamos el día viernes. ¿Sale? Avancen lo más que pueda y ya lo terminan el viernes. Bueno, perdón por colgarme 6 minutos, pero rápidamente, ¿tienen alguna duda? Sino para ya pasarnos a retirar. Bueno, Pablo, si tienes alguna duda, saben, Pablo, Sandra, Diana y María Esther, que me pueden escribir con toda confianza. ¿Sale? Bueno, ya me voy porque ya está pasando el de los tamales oaxaqueños y ya me voy a comprar uno. Órale, pues. Cuídense mucho. Excelente noche para todos y todas.